Bueno, nos vamos a la calle un cachito. Sí, mejor. Y después vamos a la presentación y todo lo demás. Claro, dale, vamos. Che, ¿tenemos gente en streaming ahí mirando? Ya vamos a mirar. Vayan viendo eso. Eso. Presentación, nos vamos a la calle. Para enterarte de todo lo que pasa en nuestra ciudad, al instante, en estos momentos, comunicación telefónica con nuestro móvil. Adelante, Francisco, te estamos escuchando, hermano. Gracias, Luis. Bueno, comenzamos con la recorrida por las calles de la ciudad. Obviamente, el tema de la semana, de esta jornada, pero de los últimos días, viene siendo la reforma laboral, la sesión que va a comenzar en unas horas nada más en el Congreso. Mientras tanto, bueno, el paro general que se está realizando a lo largo y ancho de todo el país, convocado por la CGT, y estamos junto a Francisco Ridao, el secretario de Hacienda del municipio. Pancho, ante todo, buen día, gracias por estos minutos como siempre. Algo charlábamos recién antes de salir al aire. Tenés una mirada sobre lo que es la reforma laboral. ¿Cuál es esa primera impresión que haces desde bueno, el análisis que te toca a vos, ¿no? Por el rol que desempeñás en el municipio y demás, pero ¿qué postura tenés en torno a la reforma? Bueno, Fran, primero, un tema muy delicado, como cualquier reforma que haya que hacer, de un marco legal y en democracia, ¿no? En una democracia que significa un poder ejecutivo que tiene que lograr resultados y conducir una nación, una provincia y un municipio, un congreso, senadores, diputados o concejales, digo esto para darle un marco, ¿no? Que son aquellos que legislan, por lo cual el gobierno tiene una intención, los legisladores legislan, y por supuesto un poder judicial que con esa ley aplica, ¿no? Lo segundo que tengo que decir, lo que siempre digo, yo tengo una visión, como dijiste vos, recién lo decías, ¿no? Soy secretario de Hacienda, soy un funcionario público, pero me gusta decir siempre que yo le hablo a la gente como un vecino de a pie, porque antes que eso, ante cualquier funcionario, lo primero que es un vecino que vive en su comunidad, que tiene una visión de país, de provincia y municipio, que la vive, por lo cual uno tiene una vivencia, y después tiene una responsabilidad, le dan una función pública, entonces tiene que, como en este caso, esta charla que estamos teniendo, tener algún tipo de visión y demás como por propia responsabilidad. Pero yo digo eso siempre, yo lo digo como un vecino comprometido que algún día asumió la función pública y dentro de la función pública actúa de una manera, dice cosas que las dice en democracia, con lo cual se pueden discernir, se pueden contraponer, digo. Entonces, esta charla vamos a tener ahora en este marco de tan importante como es una ley laboral, porque el trabajo es lo más importante que puede tener un ser humano, como siempre dicen, no solo lo dignifica, sino que es la esencia en la vida, porque uno a través del trabajo después cumple las necesidades básicas propias y de su familia, entonces no es menor, inclusive pues asistir hoy en día a actitudes de políticos, actitudes de sindicalistas, actitudes de empresarios que juegan con lo más valioso de una persona, que es lo que lo dignifica, que es el trabajo. Entonces, en cierta manera lo veo con tristeza, lo que está pasando, porque naturalmente demuestra el país detonado que le entregaron a Milei en el 2023, totalmente colapsado. FATE hoy es el ejemplo de eso. Algo interesante, lo primero también, lo segundo para compartir, es lo bueno que tienen las redes sociales, porque uno hoy puede leer testimonios y ver notas y demás por fuera de los medios tradicionales que están totalmente cooptados en algún punto y tienen mucha injerencia política, como pasa con C5N o a veces, como dicen, con TN y demás, ¿no? Que tienen algunas editoriales que son a veces dudosas, y hoy con las redes sociales uno puede ver lo que decía el dueño de FATE hace años atrás, cuando en el gobierno de Alberto Fernández le presentó un concurso preventivo de acreedores o denunciaba el apriete del sindicato con bloqueos y demás que lo llevaron a bajar la propia producción, y eso era FATE. Entonces, FATE es hoy producto de Milei, de su gobierno y de esta ley. También, digo, un vecino a pie se pregunta qué justo le pasa a este concurso en pleno debate de esta ley, y qué justo aparece este problema y ahora apareció otro nuevo problema más con otra empresa, o casualidad. Empresarios multimillonarios, sindicalistas multimillonarios y empresas que quiebran, algo no cierra. Digo, eso es lo que me gusta a mí significar con esto del vecino de a pie, ¿no? Mirar la realidad que vivimos, acordarnos que antes de Milei no podíamos comprar un neumático, porque no había posibilidad, tomaban valores estratosféricos, porque este tipo de empresarios también se manejaban cazando en el zoológico, porque te vendían el neumático a lo que querían, y vos no tenías posibilidad de acceder al neumático, y lo he dicho ya con todo, la heladera, el televisor, la comida, eran 4 empresas concentradas. Digo, entonces, como siempre pasa en la vida, el tiempo pasa y las consecuencias y los resultados se van dando, y apareció un presidente que quiere revertir todo eso,
y no hizo ni más ni menos que escribir una ley con su equipo de trabajo, mandarla al Congreso con un montón de artículos. Y ahí en el Congreso se debatió. El Congreso es la representación de todo el pueblo. Si hay un órgano en democracia que representa, son los consejos deliberantes y los congresos, porque en proporción están todos los partidos, ¿no? Entonces se mandó una ley con 7, 8, 10 puntos. Yo soy empleador por el colegio que administro, entonces puedo mínimamente leer, por ejemplo, mínimamente puedo decirte que ese artículo que están discutiendo hoy demuestra que los senadores no leyeron la ley. Porque para los que hacemos relaciones laborales, el tema de los artículos por las enfermedades inculpables, si voy a jugar al fútbol y me quiebro, yo no quería quebrarme, me quebré. Y cuando vos vas, tenés todo legislado. Y se legisla con un mes, depende del convenio colectivo, tenés un año con sueldo, después tenés medio año sin sueldo y después tenés un año sin sueldo hasta que vos resuelvas tu situación inculpable. Se lleva la enfermedad mismo, tengo una enfermedad, y bueno, ¿qué empieza? A transitar la enfermedad para ver si te curás. Si no te curás, lamentablemente tenés un impedimento y la relación laboral en algún momento hay que cerrarla. ¿Por qué? Porque si es tu enfermedad es terminal, hay que terminar esa relación laboral para el empleador. Y la ley lo establece. Entonces, haber tocado eso y que nadie de los 40 que aprobaron y los 30 opositores se diera cuenta de eso, que es tan básico. O sea, nadie consultó a un laboralista, porque el primer laboralista que hubiesen consultado hubiese dicho, no, ese artículo está mal, porque estaba cercenando derechos. Y así todo pasó las leyes y lo aprobaron, y hoy lo reconocen como un error. A mi criterio, vecino de a pie, demuestra como siempre que se ponen a jugar a la política y no leen las leyes. Y después hay otros puntos que yo los vivo particularmente, como se puso en su momento el tema de las indemnizaciones, que es vos tenés que, empleador, tenés que echar a una persona para tomarla, sacar a cuenta cuánto sale echarla. Cuando Alberto Fernández puso la doble indemnización, que es imposible que vos puedas echar a alguien, pero eso es un lobby sindical. Eso está hecho a propósito también por los sindicatos. Entonces, hoy la ley prevé un sistema mejor de indemnizaciones, o que la indemnización vaya sobre el sueldo básico y que no hagan esas locuras que el vecino de APB, con el que le computaban las propinas, o como le pasa hoy a Manaos, que le caiga una demanda de 800 millones, o la industria del juicio que todos la escuchamos, de crear, inventar una causa, eso lo regularon. Después aparece la quita, que o casualidad en el Congreso no pasó, pero la rebaja de ganancias en su momento, que supuestamente todos los políticos en la boca están con bajarlo, porque el problema que puede tener FATE por la falta de competitividad son los impuestos. Bueno, la ley preveía bajar impuestos, pero los gobernadores hicieron el lobby para no bajarlo. Entonces digo, lo bueno que tiene esto, que expone el país, y nuevamente en este cambio de paradigma, la fortaleza que tiene este presidente de ir hacia adelante, de hacer esta ley, que se la echaron toda, el aporte solidario, que también es la caja de los sindicatos, el aporte solidario, el aporte patronal y el aporte sindical, de última está bien, porque si vos te afiliaste te lo cobran, pero el resto de los aportes que lo van creando son cajas para los sindicatos. Acá en Balcarce nos pasa, con varios decenas de millones que reciben el sindicato por los dos conceptos, ¿no? Por el aporte patronal y por el aporte solidario, que es aquel que el gobierno intentaba que sea voluntario, es decir, yo voy y digo si quiero que me lo cuentes, y los sindicatos hicieron lobby para que sea compulsivo y se lo cuentan a todos los empleados. Ojo que yo sigo rescatando la labor que tienen los sindicatos de defender a los empleados, de hacer cumplir la ley, pero también es cierto que está pasando esto, estas cajas que se han creado y que el presidente las había escrito para poder, por lo menos, que el aporte solidario sea voluntario, que el convenio colectivo lo tengas que negociar, cada 2 años que se caiga lo tengas que volver a negociar. Y bueno, y apareció el lobby y los propios diputados y senadores fueron achando eso. Entonces digo, había cosas positivas que estaban buenas, que sirven al empleador. Estaba la quita de impuestos que le viene bien al empresario y no quisieron hacer lo que fue ganancias. Sí, la ley prevé bajas en las cargas patronales, que eso ayuda a la contratación. Prevé esto de las indemnizaciones, que se vuelven como a valores más sencillos de pagar si vos te extinguieron una relación laboral. El tema de las horas extra, que también permite hacer esa canasta, que decir, bueno, yo puedo compensar, entonces es una erogación menos, porque en vez de pagar una hora extra, que igual está garantizada, la tenés que pagar, pero se abre una posibilidad de pagar, de compensar por días, entonces ya no gastas dinero en el empresario. Digo, el proyecto fue muy virtuoso, la democracia lo achó, por decir así, la representación dijo no, el aporte solidario no, ganancias no, el presidente lo aceptó. Cometieron este error, que a mi criterio es de lectura, si se quiere, porque nadie leyó algo que cualquiera que hace
contrataciones lo sabe esto de las enfermedades, bueno, se está volviendo para atrás, lo están sacando y hoy se está avanzando. Así que yo, de mi parte, que lo veo tan positivo como eso, es tratar de ayornar, de modificar en favor del empleador, y cuando sea en favor del empleador, ese empleador va a poder pensar en sí incorporar nueva gente en su espacio, ¿no? Así que un poco el debate o el resumen mío desde esa mirada de funcionario más vecino de a pie hace un poco este resumen. Hoy tenés un paro general, naturalmente el presidente está buscando con esto que haya más fuente de trabajo y los sindicatos haciendo un paro diciendo que esto es restrictivo. La ley siempre va para adelante, nunca va para atrás. Yo las relaciones laborales de mi colegio ya la hice con un marco. Si tomo una persona nueva va a entrar en la ley esta, es algo que siempre dijimos nosotros como radicales. ¿Por qué queremos que se debata? Porque es de acá para adelante, no quita ningún derecho, porque los derechos están todos adquiridos previos y se viene una nueva ley. Entonces, nada, me parece que sigue siendo la mezquindad y el lobby de estos empresarios multimillonarios, de estos sindicalistas multimillonarios que estaban acostumbrados a cazar en el zoológico y tienen hoy un presidente que se toma la iniciativa con su equipo de gobierno de intentar un camino distinto, porque ese mismo camino es el que hizo fracasar, que vos no cree fuente de trabajo, no cree en empresas nuevas. Lo de FATE, ya te digo, histórico, del año 2019, la gente lo ve en las redes sociales, de lo que declaraba el dueño de FATE en 2019. Ahora, bueno, naturalmente pasaron 6 años más, quizás la crisis se profundizó, o quizás el empresario tomó otra decisión. Tampoco hay una legislación, yo no veo legisladores preocupados por hacer una legislación que justamente prohíba o cuide al empleado de acciones como que un empresario decida cerrar su empresa porque ahora va a importar. No, hay una responsabilidad social, por eso digo esto del empresario millonario, porque acá también algo que dejó la Argentina anterior es el empresario que vacía su empresa, sacan el dinero por otro lado, dejan la empresa vacía y la primera de cambio la cierran y dejan a la gente en la calle. Ahí tiene que haber una ley que castigue a ese empresario por mal ejercicio de su responsabilidad. Pero bueno, eso no existe o no interesa, no se hace, y bueno, y lamentablemente, como te conté al comienzo, juegan con lo más importante para una persona, que es la fuente laboral de esta manera, ¿no? Así que bueno, yo lo tomo, nuevamente te digo, como algo, son los debates que se vienen, porque se viene un debate que es la baja de impuestos, o sea, cuando vos mirás la competitividad, naturalmente, si vos le pones ganancia, ingresos brutos, bueno, cuando bajes los impuestos a la mitad, bajé las cargas patronales a la mitad, el empresario va a poder bajar el costo de su producto y va a poder empezar a competir con otro. Ahora, eso es una ley. Todas las leyes, todo lo que estamos hablando, impuestos y demás, son leyes. Bueno, los congresales nuestros, los senadores, los diputados, ¿qué esperan para quedarlo? Porque en las campañas políticas, lo primero que dicen, vamos a bajar impuestos. Y después resulta que cuando se sientan, ninguno por lo menos presenta un proyecto, por supuesto con la seriedad necesaria, porque vos para bajar impuestos te que bajar gasto o bajar inversión, porque se va a recaudar menos. Entonces digo, lo lindo que la gente, como le dije el primer día, en el medio de ustedes también, muchos ciudadanos podemos ver algo que creemos que no íbamos a ver, que era esta posibilidad de debatirlo y que la gente de a pie pueda mirar cómo empiezan a aparecer cosas lógicas y cómo esa gente se empieza a poner cada vez más nerviosa, y naturalmente las reacciones son violentas, como esos bloqueos del sector lácteo, o como dijo la persona esta, el dueño de FATE, que le ocurrió a él. Digo, entonces ellos saben trabajar de esa manera y bueno, y hoy están en la máxima expresión porque saben que también es una lucha que si la pierden se termina estas cajas sindicales o todo este tipo de cuestiones, que como dijo Milei, alguna vez los esperó hasta diciembre de este año, y bueno, quizá después hay reformas que tuvieron que ir un paso para atrás, pero lo están esperando en el 27 y seguramente eso lo pone más nervioso todavía a este tipo de dirigentes, ¿no? Pancho, en alguna nota anterior hemos hablado de la política sucia. Vos recién hablabas de por ahí de la dirigencia política, la dirigencia sindical, empresarios que con alguna declaración, alguna opinión trataban de llevar agua para su molino, para dejarlo en criollo. ¿Suma eso al debate? ¿Resta al debate? Lo que pasa es que en realidad eso va por fuera del verdadero debate. El debate en democracia se dan senadores, diputados, y son las leyes que aplicamos. Por eso digo que es muy valioso que el gobierno haya tomado nota de este tema, indemnizaciones, este tema de que producen el costo laboral, que vos tengas todo ese dinero que poner, o esto como pasó cuando se agrega la cuota patronal al sindicato. Eso es plata que le hacen poner a la empresa para un sindicato, lo llaman cuota patronal, o el aporte solidario, que ese sí sale del bolsillo de los empleados. Digo, acá hay una connivencia, o sea, sabemos bien que Kicillof a Balcarce llegó con Baradel al lado, en la combi.
Entonces, una connivencia total de esta gente con ese tipo de sindicalismo. Por eso sigo valorando eso. El sindicalismo que yo valoro es el que representa y el que pelea por los derechos del empleado. Después, cuando le agregás un bloqueo a una empresa para que no produzca, cuando le agregás mucha gente lo puede asociar a lo que nos pasa acá a veces a nivel local cuando discutimos la paritaria, y ya lo hemos dicho, las actitudes la gente las ve en las redes, ve cómo hablan, ve cómo se refieren. Ese tipo de sindicalismo es el que creo que el presidente lo quiere mantener a raya cuando habla, por ejemplo, de las cajas sindicales o de las obras sociales sindicales. Y después, como te decía, el banco de horas o lo que es la parte de baja de aportes. Los aportes patronales están bajando casi un 12%, creo que del 27 al 15%. Eso es mucho dinero menos. Así como el presidente bajó las retenciones para el campo y es mucha plata que queda en el campo, o bajó el impuesto país y es mucho dinero que está quedando en las empresas que de ese impuesto. Digo, se están haciendo pequeñas transformaciones y esta reforma fue con una baja en ganancias y no se hizo. Entonces, digo, ¿hasta qué punto es culpa de Milei todo esto y hasta qué punto la democracia está teniendo flojita de papeles este debate? Y vuelvo al mismo, democracia. Senadores y diputados en un congreso, ellos resuelven leyes. Es como yo en el municipio, puedo impulsar una ordenanza del consejo. Después el consejo la debate y la discute. Y lo que salga aprobado de ahí es la voz del pueblo. Yo tengo la potestad de poder, sí, como gobierno elegido, impulsar. Entonces seguimos haciendo esta docencia, que creo que lo dije el primer día que hace el presidente con estas cuestiones, ¿no? Él mandó un proyecto que tenía baja de impuesto, que tenía tratamiento puntual en problemas que le traen a los empresarios, distintas cuestiones, distintos tipos de costos, y como dijo Caputo, bajan casi un 80% en cargas patronales. O sea, ninguna cámara lo festejó, y porque quizás esas cámaras están acostumbradas o eran aquellos que inclusive apostaban a la caída de Milei en octubre. Digo, había mucha gente, todo el mundo acá apostó, por eso muchas empresas, inclusive atrás de una quiebra una empresa hay que ver qué hizo, si la empresa se sobrefinanció, si la empresa apostó una devaluación, que como pasó con las empresas del campo, sobre todo, que se sobregiraron, y las 2 o 3 que explotaron, los Grobos y 2 o 3 más, era porque eran ruletas financieras más que empresas dedicadas al campo. Entonces, cuando ves por qué explotó determinada empresa, perdé cuidado que laburando, bueno, por supuesto, como dice el presidente, hay que bajar los impuestos a la mitad, hay que mirar los costos internos de cada empresario, tiene que mirar cómo produce más efectivo. Fíjate que también reconoce el dueño de FATE que se quedaron dormidos. Busquen una nota en Infobae del año 2019 donde él reconoce que se quedaron dormidos y que no hicieron inversión en tecnología necesaria para estar a la altura. Entonces, si vos haces una inversión y te quedaste dormido, siendo un empresario multimillonario que figurás en la revista de Forbes, vuelvo a lo mismo, al pueblo, el caminante de a pie, creo que le siguen sin cerrar muchas de estas cosas. Y bueno, naturalmente, si vos no invertiste y después aparece la competencia, no estás a la altura, el gobierno te quiere bajar la ganancia, no te lo bajan los diputados y los senadores, vos no trabajás los costos internos y a su vez no te dedicás a buscar nuevos mercados, porque lo bueno que tiene la apertura de Milei es que también vos, yo lo escuché de Pratgate cuando vino a Balcarce decir que como CEO de Mercedes estaban buscando dónde vender las combis. Y el secreto es ese, cómo exporto, cómo abro un nuevo mercado. Y estaban hablando del mercado de África. Vender lo que fabrican acá, la Mercedes que se fabrica acá, para venderla en África. Bueno, eso el gobierno de Milei también te lo garantiza. Entonces, hay un mundo abierto. Estamos haciendo los convenios como ahora, Mercosur con Europa, con la Unión Europea. Estamos alineados con la principal potencia mundial que te permite, hoy tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, con Baja. Me parece que sigue siendo eso, una gente que estaba acostumbrada a cazar en el zoológico, que se está poniendo muy nerviosa porque se terminó una vida muy interesante, apegada a los sindicatos que son funcionales a ellos, aunque, como lees la nota de FATE que dice que le bloqueaban y que le produjeron un problema económico de actitud sindical. O sea, un sindicato que, como siempre decimos, está a favor del empleado para que cree más fuente de trabajo, bloquean una empresa para que no produzca. Una cosa, solo en Argentina, previo al 2023, se podía vivir, ¿no? Pero bueno, sabemos bien que había mucha gente y muchos sindicalistas millonarios o sindicalistas con 30 años en los propios sindicatos viviendo, que ya lo han hecho una forma de vida. Entonces vuelvo a lo mismo, a mí me encanta el sindicalismo que defiende los derechos de trabajadores. Bueno, nada de este tipo de actitudes, en mi criterio, tiene que ver con la función o el rol de un sindicato, ¿no? Entonces,
vuelvo a eso, se está interpelando, bienvenido que sea así, bienvenido que sea en democracia, y es el inicio de algo que vino para seguir, porque viene una reforma de impuestos, viene una reforma jubilatoria, tenés jubilaciones de 2 mangos, ¿y por qué? Y porque el sistema es arcaico. O porque jubilás a gente que no podés jubilar porque no puede pagárselo después. No digo que no se lo merezcan, sino que después los números no están. Entonces, mi ley vino para eso, ¿no? Y hoy tenés equilibrio fiscal nuevamente en enero, hoy tenés compras de reservas, hoy tenés honrar la deuda pagando los bonos, hoy tenés una apertura internacional, hoy lo tenés formando el Consejo de Paz para formar parte de algo muy interesante a nivel mundial. Digo, creo que Argentina realmente, a mi criterio, por lo menos yo creo que son los debates que se vienen, y estamos alineados increíblemente en ese mundo, y después, bueno, veremos cómo se resuelve. Ayer se dictó la conciliación obligatoria. Digo, creo que hay un paso previo, la empresa tiene que dar respuesta, tiene que dar explicaciones, no cierro y me voy. Vaciaste la empresa, porque si el empresario vació la empresa, en realidad, si no invirtió en tecnología y vació la empresa, es una responsabilidad total del empresario para esos 900 empleados. Y la justicia le tendría que caer en una democracia. Si esa actitud se comprueba, ya tenés un dolo, alguien que hizo algo a propósito. Digo, entonces, hay mucho para trabajar, el presidente, a mi criterio, lo hace en ese sentido. El tema es que la altura del Congreso y la justicia tiene la altura de acompañar al Departamento Ejecutivo, ¿no? Y la última, Pancho, y agradeciéndote el tiempo, sabemos que estás con alguna capacitación. Para el municipio, ¿es un avance, o para un municipio, no solamente para Balcarce, para un municipio en general, es un avance la reforma laboral? Siempre la reforma laboral fue un avance, naturalmente, porque establece marcos. O sea, después hay que ver una ley provincial y después hay que ver un convenio colectivo de trabajo a nivel local que ya tiene que ver con la idiosincrasia de una ciudad o de una provincia. No te olvides que siempre hablamos de un Milei que gobierna un país. Después hay que ver qué hacen los gobernadores, cada uno en su distrito, cómo toman, si bien la ley se aplica en general, pero bueno, cada uno va haciendo después sus propios reglamentos. Así que en ese sentido, por supuesto que todo siempre es a favor y es bueno, todo lo que plantea se maneja así. Pero bueno, nosotros pues tenemos una ley propia del empleo público y tenés un convenio colectivo que se va firmando y se va negociando. Así que naturalmente nosotros en eso siempre trabajamos con el sindicato local y vamos ayornándonos. Así que veremos cuando se termine de sancionar y tengamos los textos adecuados, qué es lo que queda. Y bueno, ¿y qué aplica a la nueva relación laboral? Volvemos a lo mismo, es una ley, nunca es retroactiva, por lo cual el objetivo de todo esto es generar mayor empleo. Estamos hablando que después el presidente habilitó el RIGI para las empresas que vengan a invertir, por eso digo que es todo un combo, porque esa empresa que viene a invertir, darle un buen marco para que pueda invertir con tranquilidad y pueda generar fuente de empleo, y ahí es donde realmente el país termina de reconstruirse en algún punto, pero con bases sólidas, es decir, con un marco jurídico. Fíjate que una de las cosas que siempre se dijo, que el empresario de afuera no podía venir a invertir porque estaba el cepo y porque no era jurídicamente seguro. Bueno, el cepo a las personas físicas salió. Hoy se evalúa sacar ya el cepo definitivo con esto que está pasando, la compra de reservas, la cantidad de dólares que están entrando al país producto de las distintas cuestiones, ¿no? Ya no es la venta del campo solamente, la exportación que se está haciendo de energía, lo que es las empresas que han colocado bonos para poder conseguir financiación, las grandes empresas, ¿no? YPF y demás que se han financiado, las provincias que han colocado bonos que traen dólares al país. Todo eso hace que en breve pueda llegar a estar analizando la salida del cepo, que eso es seguridad jurídica para el empresario que invierte, que se puede llevar la ganancia que le toque llevarse, y después una firmeza laboral para decir, tomo un empleado y si al otro día no está laburando, lo echo. No, tenés que mirar a la persona sentada en una silla sin laburar y no lo puede echar por todas las trabas que tenés. Digo, entonces, eso que antes fácilmente se decía previo a mi ley, que tenemos que dar seguridad jurídica, que tenemos que crear un marco, bajar los impuestos y crear un marco para que la gente invierta, todo divino, era todo una perolata, porque después se sentaba y no lo hacían. Bueno, mi ley se sentó y lo hizo como él dice, y creo que eso es lo que estamos viviendo, y por eso te insisto que es lo que pone nervioso a más de uno, porque en todo ese esquema lo decían y no lo hacían. ¿Por qué? Porque en definitiva estaban muy cómodos de la manera en que estaban gobernando el país, entre 4 empresas, 3 sindicalistas y un séquito que terminó en la causa Cuadernos o en la causa de la ruta del dinero acá, ¿no? O, sin ir más lejos, lo está pasando con la AFA. Entonces digo, nada, es ese vecino de a pie que sigue mirando toda la película, no la foto, y por eso te decía al comienzo que uno intenta hablar de esa manera, ¿no? Siempre digo lo mismo, cuando me baje la función pública voy a seguir hablando de la misma manera como ciudadano. Hoy tengo una responsabilidad mayor, tengo que explicar un poco más,
y eso es lo que uno intenta hacer cada vez que tiene la posibilidad de un micrófono. Gracias, Pancho, clarísimo como siempre. En un abrazo, Fran, gracias a vos. La palabra, Luis de